Bienvenida, bienvenido. Hoy vamos a meternos de lleno en un concepto que, bueno, que creemos conocer, pero que esconde una complejidad enorme: la Ujú. hacienda. Sí, Si pensamos en una hacienda, nos viene a la mente una casona colonial, ¿no? Rodeada de campos, quizá en México, en los Andes. esa es la imagen típica. Pero los documentos que hemos revisado, extraídos de un artículo enciclopédico muy completo, pintan un cuadro, bueno, mucho más grande. Muchísimo más grande. No era solo una propiedad, era el motor económico, social y hasta político de naciones enteras durante siglos. Totalmente. Nuestra misión hoy es, pues, desmontar un poco esa imagen romántica y entender qué era de verdad una hacienda, cómo funcionaba y qué legado nos ha dejado. Y en sitios tan distintos como Chile, Puerto Rico o las Filipinas. Exacto. Es que la imagen de la cazona es solo la punta del iceberg. Claro. Por debajo hay una estructura de poder, una pieza clave en la economía global de la época, una jerarquía social muy rígida y, sobre todo, una fuerza que transformó paisajes enteros. Y de forma irreversible. Y lo curioso es que es un sistema que no nace allí. No para nada. Tiene sus raíces en la Reconquista española. Y luego, bueno, se exporta a América y muta, se adapta a cada lugar de una forma única. Pues vamos a explorar todo eso. Vamos a ello. De acuerdo, pues vamos a desgranar esto. Empecemos por lo más básico, si te parece. La palabra, hacienda. Viene del verbo hacer. Exacto. Y eso ya nos da una pista. Se refiere a los bienes, a la riqueza, pero sobre todo a una empresa productiva. Eso es, no era una casa de campo para ir a descansar. Era un negocio en toda regla. Esa es la primera idea que hay que desmontar, sí. Una hacienda era una unidad de producción. Podía ser una plantación de azúcar, por ejemplo, o una explotación ganadera para producir cuero, una finca de olivos y trigo, o incluso una mina. Las fuentes lo comparan con el latifundio romano. Y no es una mala analogía, no. Pero con un matiz clave. Su integración total en una economía de mercado, ya fuera regional o global. O sea que la diferencia de otras propiedades más pequeñas, como las que los documentos llaman estancias o ranchos, no es solo el tamaño, No, sino su propósito comercial. precisamente. La escala era importante, claro, eran enormes, pero lo que la definía era que producían para vender, para generar beneficio. Azúcar para Europa, trigo para el virreinata de al lado. Carne, lana para las ciudades, estaban orientadas al lucro. Y aquí hay un dato muy curioso que demuestra lo relativo que es todo. A ver, En Argentina, a estas grandes explotaciones ganaderas se las llama estancias. claro. Pero si usas la palabra estancia, en México te refieres a algo mucho más pequeño, casi familiar. Qué curioso. La misma palabra, dos realidades económicas casi opuestas. Exacto. Y aquí es donde la historia se pone muy interesante, porque este modelo de negocio, como decías, no se inventa en América. No, no. Nace mucho antes y mucho más cerca. En Andalucía, En Andalucía, durante la Reconquista, a medida que los reinos cristianos avanzaban hacia el sur, los reyes repartían las tierras conquistadas. Eran recompensas ¿para quién? para los nobles, las órdenes militares, la iglesia, y eran explotaciones enormes, de vino, grano, aceite, ganado. Ese fue el embrión, el modelo de gestión de grandes territorios que los conquistadores pues se llevaron en la cabeza a América. Y lo aplicaron a una escala monumental. El caso que citan de Hernán Cortés es el ejemplo perfecto. Es del libro. En 1529 le dan el marquesado del Valle de Oaxaca. Y no era una finca, era prácticamente el estado entero de Morelos. Y no solo le dan la tierra, No, le dan el control sobre la mano de obra indígena a través de la encomienda. es que esa es la otra pieza clave del puzzle, la encomienda. Fundamental. Aunque eran instituciones distintas, tierra y mano de obra, en la práctica iban de la mano. La corona te encomendaba un grupo de indígenas. ¿A un español? ¿El encomendero? Eso es. Y en teoría debía protegerlos y evangelizarlos a cambio de su trabajo. En la práctica, muchos encomenderos, como Cortés, adquirieron tierras justo al lado de sus encomendados para aprovechar esa mano de obra, bueno, forzada. Pero los documentos señalan algo que a mí me sorprendió. Yo pensaba que era un sistema exclusivo para la élite, para los conquistadores, pero al parecer, españoles de a pie también podían solicitar tierras. Sí, sí, podían. Un granjero de Extremadura podía aspirar a tener sus tierras en México, ¿sí? Aunque la escala, claro, no era comparable a la de Cortés. Ni de lejos. Pero lo que de verdad consolidó la hacienda como la institución dominante fue una decisión política de la corona. ¿Ah, sí?
A mediados del siglo XVI, el rey empezó a limitar la encomienda. Le preocupaba el poder inmenso que estaban acumulando los encomenderos. Se estaban convirtiendo en una especie de señores feudales. Justo. Y al quitarles ese control sobre la mano de obra, los españoles centraron en consolidar la propiedad de la tierra, como algo privado, seguro. Y así la hacienda se convirtió en su base de poder económico. Una propiedad que ya podían dejar en herencia y que iba a sobrevivir al propio imperio. Exactamente. Entendido. Tenemos la tierra, el modelo de negocio. Hablemos de la gente. En la cima de esta pirámide estaba el hacendado o patrón. Sí. Pero aquí hay otro detalle que rompe la imagen de película. La mayoría de los dueños de las haciendas más ricas no vivían en ellas. No, que va. Preferían la ciudad, sin duda. En el virreinato de la Nueva España, los dueños de las grandes haciendas de plata o de azúcar vivían en palacetes en Ciudad de México. Y visitaban sus propiedades. 1 o 2 veces al año. Y con suerte. Me cuesta imaginar cómo se podía gestionar algo tan gigantesco viviendo a cientos de kilómetros. Era como el CEO de una multinacional moderna que tiene un director de operaciones en el terreno. Es una analogía muy buena. Era exactamente así. Sí, la gestión del día a día recaía en un administrador profesional, un asalariado, que era la máxima autoridad en la hacienda. El verdadero patrón en el terreno. Él tomaba las decisiones, supervisaba las cosechas, pagaba los salarios, todo. Y por debajo de él, la estructura de la fuerza de trabajo pues variaba muchísimo. ¿En qué sentido? O sea, ¿cómo era la vida para la gente que trabajaba allí? Pues dependía mucho de la región. En el centro de México, por ejemplo, donde había muchísima población indígena, las haciendas tenían una plantilla permanente muy pequeña. ¿Quiénes? Pues el administrador, algunos capataces y artesanos especializados. Y luego el grueso del trabajo, para la siembra o la cosecha, lo hacían trabajadores temporales de los pueblos indígenas cercanos. Entiendo. ¿Y en otros sitios? Pues en las haciendas ganaderas del norte de México, donde la población nativa era más nómada y menos densa, surgió otra figura. El vaquero. O el gaucho en Sudamérica. Una figura casi mitológica. Exacto. Eran trabajadores a caballo, a menudo mestizos, con una cultura y unas habilidades muy específicas. ¿Y esa expansión ganadera tuvo un coste ecológico, por lo que he leído? Brutal. La introducción de ganado europeo, vacas, caballos, cabras y sobre todo las ovejas, fue una parte fundamental de lo que llamamos el intercambio colombino. Y el impacto de las ovejas lo describen las fuentes como devastador. Es que lo fue. El pastoreo excesivo llevó a la erosión y a la desertificación de zonas enormes. Es un ejemplo temprano y a gran escala de cómo un modelo económico puede transformar un ecosistema por completo. Y en este ecosistema de poder, ¿dónde encajaba la Iglesia? Porque uno siempre se imagina a las órdenes religiosas con extensiones de tierra enormes. Y no es una imagen equivocada, para nada. La Iglesia fue una de las mayores propietarias de haciendas. Sobre todo los jesuitas, ¿no? Los jesuitas en particular eran conocidos por gestionar sus propiedades de una forma increíblemente eficiente, muy rentable. La hacienda Santa Lucía en México, que era suya, era un gigante económico. O sea, no era solo poder espiritual. No. Y además jugaron otro papel crucial. Eran los banqueros del sistema. ¿Ah, sí? Sí. Prestaban dinero a los hacendados para que pudieran invertir en sus explotaciones, con lo cual sus intereses económicos estaban muy ligados a los de la élite terrateniente. O sea que tenemos un modelo que nace en Andalucía, se consolida en México con la minería y la ganadería, y con la Iglesia como actor clave. Pero me imagino que no fue un copia y pega en todas partes. No, claro. Los Andes no son el Caribe. ¿Cómo se adaptó el sistema? Pensemos, por ejemplo, en un lugar tan aislado en aquella época como Chile. El caso de Chile es fascinante. Allí la hacienda se convierte en el centro de la economía por una crisis. ¿Por una crisis? Sí. A finales del siglo XVI, las rebeliones mapuches provocaron la pérdida de los principales distritos de oro del sur. Sin el oro, la economía del Reino de Chile se vio forzada a ruralizarse, a mirar al campo. ¿Y la hacienda fue la solución? La hacienda se convirtió en la solución. Y aquí es donde los documentos mencionan un evento muy concreto que lo cambió todo. A finales del siglo XVII, un terremoto en Perú. Sí. ¿Cómo es posible que un terremoto en Perú dispare la economía de las haciendas en Chile? Eso demuestra lo conectados que estaban ya los mercados. Totalmente. El terremoto de 1687 en Perú fue devastador y además vino seguido de una plaga de roya, que es un hongo que arrasó con las cosechas de trigo peruanas. Se quedaron sin pan, literalmente. Literalmente.
De repente, el gran mercado del Virreinato del Perú, que incluía las ricas ciudades mineras del Alto Perú, la actual Bolivia, se quedó sin trigo. Y las haciendas de Chile vieron la oportunidad. Vieron el negocio y empezaron a exportar masivamente su trigo, que además era más barato y de mejor calidad. Esa oportunidad de mercado consolidó el poder de la clase hacendada chilena durante casi 200 años. Increíble. Un desastre natural en un lugar fue la fortuna de otro. Tal cual. Vale, ese es el modelo del Cono Sur, basado en el cereal. Pero si saltamos al Caribe, la historia debe ser completamente distinta. Ahí el producto estrella no es el grano. Es el azúcar, el oro blanco. Y eso lo cambia todo. Lo cambia todo. En Puerto Rico las haciendas eran principalmente plantaciones de azúcar, café o algodón. Y su funcionamiento, a diferencia del modelo mexicano o chileno, no dependía de trabajadores temporales indígenas. Sino del trabajo esclavo. Masivamente. El motor de estas haciendas era el trabajo de personas esclavizadas traídas de África, un sistema que duró hasta la abolición en la isla en 1873. Los ejemplos que dan las fuentes lo hacen muy tangible. La hacienda Buenavista, que era de café, hoy es un museo, Sí, y la hacienda Mercedita, de azúcar, fue la cuna del famoso ron Don Q. Es increíble cómo esas marcas perviven. desde luego. Y el artículo también hace una distinción muy interesante para Puerto Rico entre hacienda y estancia. Sí, eso me llamó la atención. Es una distinción local muy importante. Allí, la hacienda era la que usaba maquinaria industrial, como trapiches a vapor, para procesar productos de exportación, como el azúcar. ¿Y la estancia era para el consumo local? Exacto. Era más pequeña y cultivaba lo que llamaban frutos menores: arroz, maíz, plátanos. Era la división perfecta entre la economía globalizada, la de la hacienda, y la de subsistencia, la de la estancia. Es fascinante ver estas dos versiones, la continental y la caribeña. Pero los documentos mencionan un caso que ya rompe todos los esquemas: Filipinas. El caso de Filipinas. ¿Cómo llega este sistema al otro lado del mundo? ¿Y por qué tan tarde, a mediados del siglo XIX? Es que el caso de Filipinas revela otra capa del colonialismo, esta vez no solo español, sino también británico. ¿Británico? Sí, el sistema de haciendas azucareras no despega allí hasta la década de 1850. Y el principal impulsor no fue un español, fue un empresario inglés llamado Nicholas Lowney. Espera un momento. Sí. ¿Me estás diciendo que un empresario inglés, que además era el vicecónsul británico, fue el arquitecto del sistema de haciendas en Filipinas? Él mismo, en la ciudad de Iloílo. Y que, según las fuentes, su objetivo era la desindustrialización sistemática de la región para vender productos ingleses. Esto no suena a colonización, suena a una operación de ingeniería económica, casi militar. Es que lo fue. Iloílo en esa época tenía una potentísima industria textil artesanal que competía con los tejidos británicos. Claro. ¿Qué hizo Lowney? Por un lado, ofreció créditos muy blandos para que los empresarios locales invirtieran en producir azúcar en la isla de al lado, en negros, desviando así capital y mano de obra del sector textil. Y por otro lado, Inundó el puerto de Iloílo con textiles británicos baratos. Fue un doble golpe. Destruyó una industria local próspera y, al mismo tiempo, creó una economía agrícola dependiente del mercado europeo y un mercado cautivo para los productos industriales de Gran Bretaña. es brutal. Y todo usando la hacienda como herramienta. Un legado que, por lo que se lee, es muy persistente. Los documentos mencionan que los intentos de reforma agraria en Filipinas han fracasado y que los conflictos por la tierra, Siguen hasta hoy. como los de la famosa hacienda Luisita, que era de la familia de una expresidenta. Exactamente. Y eso nos lleva a la pregunta final. Con un sistema tan arraigado y tan poderoso, ¿cómo se desmantela? ¿O es que nunca desapareció del todo? Esa es la gran pregunta. ¿Cuál fue el fin de la hacienda? Pues en la mayor parte de Latinoamérica, el fin fue político y a menudo violento. Fueron las grandes reformas agrarias del siglo XX. La de Bolivia. La de Bolivia, muy radical tras su revolución del 52, Perú expropió las haciendas en el 69 durante el gobierno militar, y Chile vivió un proceso muy intenso entre el 62 y el 73. Que se frenó en seco con el golpe de Estado. Se frenó en seco, ¿sí? Fueron procesos de redistribución de la tierra que buscaron romper el poder de la oligarquía terrateniente. Pero en otros lugares, como Puerto Rico, el final no fue una reforma agraria, sino un cambio completo de modelo económico. Exacto. En Puerto Rico, la puntilla a la economía de haciendas la dio la industrialización impulsada desde Estados Unidos en los años 50, la famosa Operación Manos a la Obra. Se incentivó que la gente se fuera del campo a la ciudad. A trabajar en fábricas. La agricultura quedó marginada.
Y el dato de que los dos últimos grandes ingenios azucareros de la isla cerraron en el año 2000. En el 2000. Lo dice todo. Es el fin de una era de 400 años. Y para terminar, los documentos nos regalan una curiosa vuelta de tuerca lingüística que me parece un cierre perfecto. ¿Así? Hoy, en España o en México, si hablamos del Ministerio de Hacienda, nos referimos al departamento del Gobierno que se encarga de las finanzas y de recaudar impuestos. Es una ironía fantástica. La palabra que durante siglos significó la mayor fuente de riqueza privada, la gran propiedad productiva. Pasa a ser el organismo del Estado que recauda parte de esa riqueza para el bien común. El círculo se completa de una forma muy particular. Pues queda claro que la Hacienda fue mucho más que una finca bonita. Fue un sistema complejo, un motor económico que partió de un modelo andaluz, se exportó a medio mundo y se transformó definiendo economías, creando sociedades profundamente desiguales y alterando paisajes para siempre. Un legado de riqueza y poder, sí. Pero también de conflictos que, como hemos visto en Filipinas, todavía resuenan hoy. Y esto nos deja con una reflexión final. Las fuentes mencionan de pasada cómo muchas de estas antiguas haciendas son hoy museos, hoteles de lujo, destinos turísticos. Sí, Y esto plantea una pregunta importante sobre cómo nos relacionamos con nuestro pasado. ¿Qué significa convertir un espacio que fue el centro de un sistema de producción basado en la desigualdad y en muchos casos en la servidumbre o la esclavitud en un lugar de ocio y consumo? es una buena pregunta. Cuando paseamos por los jardines de un hotel, que fue una hacienda azucarera, ¿qué historias se nos cuentan y cuáles se están silenciando? Es una pregunta compleja, desde luego. Pero creo que vale la pena tenerla en mente.